Make the action. Fabian, first question to you. Primera pregunta para How ti. many years ¿Cuántos you have años been llevas working trabajando as a como blacksmith? herrero? Yo empecé a trabajar como herrero hace aproximadamente 35 años. ¿Cómo How te did you get interesaste por la interested in forja? forging? Yo comencé trabajando como herrería de obra y en un momento nos encargaron un trabajo de forjado. Nunca yo había trabajado el hierro forjado, pero me interesaba muchísimo por lo que había podido leer libros acerca del hierro forjado o que gente me comentaba. Me interesaba muchísimo, no lo conocía, nunca lo había practicado. Y eso fue el inicio. Una vez que probamos forjar el hierro, quedamos cautivados. No tuve esa suerte de conocer a algún maestro, que alguien me transmitiera sus conocimientos, porque en Argentina, después del año 1930, hubo una crisis económica muy grande y los grandes maestros que habían venido inmigrantes escapando de la guerra de Europa y de otras partes del mundo, no compartían sus conocimientos, no se sabe bien por qué, guardaban sus secretos para ellos mismos o para solo su familia. Y yo en la época que empecé a ser herrero, no, ya prácticamente no había maestros herreros acá en Argentina. Y lo poco que se podía acceder era a través de libros importados, porque no había tampoco libros nacionales acerca del forjado de herrería. Así que era lo que se podía conseguir en ese momento. No había internet todavía, no había YouTube, ni nada que se le parezca. ¿Y cómo And what están las about now? cosas Do ahora? you have now a modern book ¿Existen in libros o modern artículos art modernos sobre on forja en Yo Argentina? no pude encontrar libros de forja argentinas, solo libros que cuentan la historia del forjado. Hay un libro muy interesante que se llama La historia del hierro forjado en Buenos Aires, que cuenta la historia de cómo empezaron los herreros a trabajar acá. that ¿Eso means you didn't significa que have a mentor. aprendiste a You forjar solo? learn the blacksmith only yourself. No, no tuve la suerte de tener maestros. Acá en 1930 hubo una crisis económica donde se paró completamente la construcción y la economía cayó, y las empresas que existían en ese momento dejaron de existir. Y los maestros inmigrantes que venían de Europa de esa época no compartieron sus conocimientos. Entonces las generaciones siguientes no sabían el oficio. Cada vez iba perdiendo más. Y yo soy autodidacta, fui aprendiendo a través de los libros que podía conseguir, que no era fácil. Acá en Argentina no había libros de forja, y era a través de amigos que viajaban o conocidos que podían conseguir los libros. No había internet, no había YouTube, así que era todo muy rústico el aprendizaje. Okay.
I want to ask you about Déjame preguntarte, life in the past before the forge. ¿trabajaste en algún lugar antes You de worked convertirte somewhere en herrero? before the forge? What it Sí, o sea, yo siempre me gustó el trabajo manual y empecé a trabajar en la construcción como electricista. Yo en ese momento no conocía los oficios, entonces fue el primero que encontré y me gustó mucho, siempre me gustó el trabajo manual. Y con el paso de los años fui probando diferentes oficios hasta que comencé en la herrería a través de un amigo que era herrero y me llevó a trabajar con él. Y me gustó mucho la herrería y decidí que ese iba a ser mi oficio. ¿En qué does medida it te help ayuda you en in la the fragua forge, la experiencia electricity labor pasada? experience? Sí, por supuesto. Todos los oficios que fui aprendiendo me ayudaron muchísimo porque conoces el manejo de las herramientas, el pensamiento para resolver situaciones, eh, te vas entrenando en diferentes capacidades. Entonces, para mí fue muy importante haber transitado por varios oficios. Now you work Ahora alone, trabajas and solo. you tell you Siempre have ha sido experience así. working with another guys. ¿Por qué Can you prefieres tell me trabajar more solo? about this? Why you working now alone without nobody? Sí, durante mucho tiempo tuve una sociedad y trabajé con empleados. No era lo que a mí más me gustaba, yo prefería el trabajo más personal con un cliente, no el trabajo grande de construcción de un edificio o trabajos de mucho volumen. Y con el tiempo fui descubriendo que me gustaba más eso y se disolvió la sociedad y tenía durante un tiempo ayudantes, pero no tuve suerte y hubo un momento donde decidí trabajar solo, porque me sentía más cómodo. Para mí era incómodo estar con otra persona que tenía que estar todo el tiempo pensando que tuvieran un accidente o que no se cuidaban o que no prestaban atención y me ponía muy tenso eso. Entonces, por eso decidí trabajar solo. What's the best part about being a blacksmith for you? La mejor parte fue el poder de la creatividad del oficio, de cualquier cosa que te pregunten o te pidan como trabajo, vos podés hacerlo y podés transformar cualquier pieza en algo que te guste o que desees o que te hayan encargado. Conversely, what is the most frustration part of your job? Lo más frustrante es el paso del tiempo que te va dejando lesiones en el cuerpo y tu capacidad de hacer trabajo va disminuyendo. Entonces, eso es realmente frustrante para mí, por lo menos. We speaking 2 questions ago about Hablemos de la bad mala situation in situación del metal artístico moderno en Argentina. architecture metal in Argentina, and how do you think? ¿Qué creéis que Is it afectaría possible, to el influence renacimiento de la forja de revival arte of en art, Argentina? in Argentina? Sí, no es fácil porque no depende de nosotros. Nosotros, los herreros, tratamos de difundir el oficio lo más que se puede, de hacérselo llegar a los jóvenes para que el que esté interesado pueda eh, interiorizarse con el oficio, pero dependemos de los arquitectos y ellos son los que imponen los estilos y si no se impone un estilo donde esté el hierro forjado en la decoración o en la construcción, no es nada fácil difundirlo.
I know that you are Sé first que eres person el in primero en Argentina decidir who organizar decided el to primer organize festival de a herreros en festival of Argentina blacksmithing y quizás la in primera Buenos en Aires, América maybe Latina. in Latin America, I don't know. ¿Puedes decirme Can you cómo tell empezó? how it was started? How you began that? ¿No? Bueno, todo comenzó con un amigo que conocí por internet, que se llama Jerry Coe, que es un artista de Estados Unidos. Y él me mostró lo maravilloso que es compartir los conocimientos, porque en Estados Unidos, en su país, las asociaciones de herreros hacen festivales y comparten sus conocimientos a todo el mundo absolutamente sin esconder ningún secreto y de manera gratuita. Entonces eso a mí me cautivó, deseaba poder lograrlo acá para que los que quieran dedicarse al oficio no sufran esa falta de maestros o de conocimientos que es muy difícil adquirir. Entonces eso me motivó muchísimo. Can you tell us ¿Puedes about contarme la historia del history festival? of festival? I mean, how it Dime has cómo empezó todo. evolved over time. Fue muy raro y muy difícil el primer evento sobre todo porque yo no había pensado jamás en organizar un evento de ningún tipo, nunca pasó por mi cabeza esa idea. Y era una serie de cosas que había que organizar que eran complicadas. Cuando se hace un evento público necesitas permisos y un montón de reglas a respetar que yo no desconocía por completo. Entonces, con ayuda de amigos, fuimos consiguiendo lo necesario para poder organizar un evento. Y bueno, fue gracias a la ayuda de la gente conocida que se pudo empezar con eso. Y gracias a la ayuda de los herreros que viajaron en ese momento a Argentina para compartir los conocimientos. Can you Describo la interacción con las autoridades. with the government of Buenos Aires, of Argentina, and was ¿Estaba everything todo fine, bien or o había un were problema? there any problems? Bueno, esa fue la parte más difícil de organizar los eventos. En el primero no, porque las personas que estaban a cargo de la comuna, del barrio donde se iba a hacer el evento en ese momento, estaban con mucho deseo de que se haga, les parecía muy importante como un desarrollo cultural. Pero después, el segundo evento fue muy difícil porque no colaboraron las autoridades con nosotros, era solo los permisos y no nos facilitaban la situación de resolver los problemas que se generaban. Y lo más grave fue que a 10 días de que se hiciera el evento, nos quitaron los permisos para poder hacerlo. Y gracias a los amigos nuevamente se pudo lograr en 10 días resolver la situación y encontrar otro lugar para poder hacerlo. Pero era una situación muy, muy grave. Eso fue lo peor de mi experiencia con la organización de eventos. I want to ask you about Debes haber hecho if mucho. you made a lot of friends amigos. at the festival. Can you tell about Háblame de eso, relationship por with favor. guys who went this way with you? Sí, hice muchos amigos, conocí muchísima gente, por suerte. Eso también es la parte linda de los eventos. Siempre, por supuesto, hay personas con las que uno tiene problemas y no se lleva bien, pero el saldo siempre fue positivo porque se acercaron muchas buenas personas, de las cuales hoy soy amigo personal. Y eso me dio la energía para seguir haciendo los eventos. Tu gran Please, your lección main lessons of the después festival. del festival.
Lo más importante que aprendí fue cuando viajé a un festival a Estados Unidos y pude sentir lo que era eso de compartir los conocimientos. Yo jamás había vivido una experiencia así y eso fue lo más importante y lo que me marcó para desear hacerlo acá en Argentina. I want to ask you about Háblame your de tu trip viaje in a Russia. Rusia. Oh. And can you tell something about your trip? Háblanos de las Can you similitudes tell y diferencias about entre los similarities maestros rusos or y argentinos. differences between Russian and Argentinian ¿Qué es lo arts, que music más arts, about recuerdas? skills, about knowledges, and what do you remember most? El viaje a Rusia fue muy, muy especial para mí porque fui participando como un escultor, que yo nunca me había dedicado a hacer esculturas, y era un desafío enorme para mí, pero me encantan los desafíos, entonces eso ayudó a que no me vencieran los temores y poder lograrlo, porque era difícil para mí ese rol. Y la verdad que conocí gente espectacular. Mi expectativa de conocer a los artistas rusos era distinta porque la información que recibimos a través de la televisión o de internet muestran a los rusos de una forma totalmente errónea, que no es real, no es como se ven en las películas, así que eso fue una gran sorpresa para mí y me dio muchísima alegría y conocer gente maravillosa. Y la gran diferencia que noté es que absolutamente todos los artistas rusos tenían estudios de arte y un nivel en la forja que era increíblemente superior a lo que yo había visto hasta ese momento. Yo no me imaginaba ver la forma en que trabajaban en Rusia el metal. Fue una sorpresa increíble para mí y una cantidad de conocimientos que pude incorporar que no esperaba. What do you know about blacksmiths ¿Qué from sabes Latin de America? herreros de Are Latinoamérica? there any strong masters from ¿Hay algún this maestro continent, fuerte and del the que master puedes you can aprender? learn from? Gracias a los eventos pude conocer mucha gente, no solo de Europa, Estados Unidos o Asia, sino también de Latinoamérica. Y descubrí que hay muchos maestros en Latinoamérica que trabajan muy, muy bien el forjado. Algunos vinieron a los festivales, otros no podían venir, pero sí, conocí muchos herreros que hasta ese momento yo no tenía conexión. Y gracias al evento y a la difusión que tuvo el evento, eso ayudó también a conectarnos entre nosotros. Some names. ¿Varios nombres? Eh, soy muy malo para los nombres, olvido, pero por ejemplo, un herrero de Cuba, Gustavo Sosa, un herrero de México, que el nombre artístico de ellos es Arte en Forja Italiana, que ellos comparten mucho el oficio y enseñan y recorren todo México compartiéndolo. Y después un montón, herreros de Uruguay, Julio Olivares, no recuerdo, no. Con lo malo con los nombres, muy malo. Perdón los que no los recuerdo. Do you collaborate with ¿Cooperas con with otros other artesanos artisans como like potters, carpinteros, like carpenters, alfareros?
o sopladores de vidrio? No en los festivales, no hubo interacción con otros artesanos, pero yo trabajo en restauración y ahí sí comparto muchas veces con otros oficios y es muy importante para mí porque es constante aprendizaje. No importa que no sea el oficio que yo practico, pero es muy importante el aprendizaje que puedes adquirir de las demás personas que trabajan con vos. And in your ¿Qué hay de tu trabajo? Eh, sí, bueno, cuando suceden los eventos, ahí conozco muchísima gente. No trabajo después con ellos, cada uno tiene su trabajo, pero muchas veces compartimos momentos en los talleres de cada uno, solo para divertirnos y para compartir los conocimientos. Y ahí sí es muy importante. how do ¿Cómo you combinar combine la and forja do you tradicional combine the con la traditional forja moderna? forging with modern forging? Y es por necesidad, porque yo en un momento me especialicé en la forja tradicional de estilo francés, italiano, español, que era lo que se consumía acá en la construcción, sobre todo para puertas y ventanas de las entradas de las casas, era ornamental. Eh, pero después me interesó mucho la escultura, las distintas opciones de trabajar con el hierro, no solo algo simétrico y muy estructurado como es las rejas. Eh, y bueno, el interactuar con otros herreros que tenían más facilidad para esas cosas me ayudó mucho también a liberar mi mente. How do you ¿Cómo manage to mantienes tu stay trabajo inspirado y inspired and motivado? motivated in your job? Y principalmente es por los desafíos. O sea, siempre me gustó ir más allá de mis conocimientos, no quedarme en una zona de confort, porque es la forma de aprender y arriesgar y a que salga mal y equivocarse. Y hoy en día, por suerte, con los amigos de otros países, uno puede consultarle cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Entonces eso facilita muchísimo el proceso. ¿Cuál es tu What is your herramienta favorite favorita en tool el at trabajo work y por qué? and why? Why? Sin duda, el martillo es mi herramienta favorita y porque lo siento como una prolongación de mi cuerpo. Es lo que me permite hacer lo que tengo pensado en mi cabeza. El martillo creo que para mí es la más importante. I know that you regularly do the Eres un antique restaurador restoration, de metal antique metal clásico. restoration work, and tell me about Cuéntanos sobre tus your restoration proyectos project, de maybe restauración. about the most important for you there. Sí, yo me especialicé en restauración de patrimonio histórico. Fue un recorrido que empezó por casualidad y me gustó mucho porque preservar la historia cultural de tu país o de tu región o de lo que sea, me parecía muy importante. Entonces era muy atractivo preservar el patrimonio. Y no tendría el más importante trabajo que hice, porque todos para mí son importantes. Así sea una pieza pequeña o un gran trabajo, estás preservando la cultura de tu país y el proceso del desarrollo del país, en mi caso en la herrería y en todos los otros aspectos. Can you name any ¿Puedes common pensar en algún or I error repeat, común common sobre el negocio misconception del herrero? about blacksmithing? Y el prejuicio en general acerca de la herrería es que es un trabajo muy bruto, muy pesado. Es un trabajo pesado, pero la mayoría piensa, no lo piensa como algo artístico. Lo ve
como un trabajo pesado solamente, sin relacionarlo con esa parte tan importante que es la parte que está haciendo arte. Ese creo que es el preconcepto mayor que hay. ¿Cuál es el What is producto the más most único o unique inusual or que unusual ha product creado? what you have ever created? Y para mí el más inusual para mí fue la escultura del evento de Rusia, porque fue algo nuevo, absolutamente nuevo para mí, y que yo no tenía entrenamiento en hacer una escultura, una pieza de arte, y fue un aprendizaje desde cero, y, y gran desafío para mí. Y eso fue lo más importante. Is it was Fue tu your primera first escultura. sculpture? Sí, había hecho una pequeña escultura para mí, no para un evento, pero esa fue mi primera escultura pública y hecha en vivo y sí, fue la primera. ¿Puede Can hablarnos you de tell us algún about cliente famous conocido clients con el you que have haya worked trabajado? with? No tuve clientes famosos, Messi? no todavía, por ahí después de este reportaje. No, trabajé con mucha gente rica porque en general son los que pueden pagar este tipo de trabajos. El hierro forjado es un trabajo que lleva mucho tiempo. El material no es barato, lo que usás para hacerlo tampoco es barato. Entonces es caro. Y la mayoría de la gente no tiene posibilidad de poder pagar un trabajo que en general son trabajos grandes a un precio muy caro. Entonces, no son famosos, pero bueno, gente de cierto poder adquisitivo. From what you say, Estás you seem to totalmente be completely inmerso en tu immersed trabajo. in making metal. ¿Cómo combinas tu How trabajo do you como combine your herrero con work tu with vida your personal? ¿Qué personal dice life? tu esposa What Cristina? Christina, your wife, say about that? Mi esposa Cristina todo el tiempo me apoyó en este recorrido. Ella le parecía fascinante también lo que yo iba haciendo y aprendiendo y siempre estuvo a mi lado, o sea que no fue un problema para mí el tiempo que tenía que dedicarle a la herrería, sobre todo cuando se organizan los festivales hay que hacer mucho trabajo extra y nunca tuve problema en hacerlo ni tuve conflicto por hacer esas cosas. Siempre me acompañó mi familia, mi señora, mis hijos, los amigos a desarrollarme y a crecer. Entonces no fue un problema, fue una alegría siempre. ¿Cuál What es la is the most lección más important lesson importante you que have has learned in aprendido your career en tu carrera as a como blacksmith? herrero? Para mí lo más importante fue aprender a compartir los conocimientos. Eso sin duda fue lo más importante porque a la vez que yo compartía mis conocimientos, un montón de gente compartía los suyos conmigo. Y eso es lo que realmente te ayuda a crecer. Eso sin duda para mí es lo más importante. What are ¿Cuáles your son future sus plans planes regarding para the el futuro development en el blacksmith? negocio de la herrería? Y la idea es poder retomar con los eventos, que más allá de que implica mucha energía y mucho trabajo, es muy gratificante poder lograr el evento porque no hay acá nadie que lo haga. Hay pequeños, en las diferentes provincias hay pequeños eventos regionales, por suerte. A partir del primer evento se vio que se podía hacer y muchos continuaron haciendo eventos en diferentes lugares. Pero el evento internacional para mí era muy importante por la calidad de las personas que venían un nivel altísimo de forja y era de enorme aprendizaje para nosotros.
de mucha, mucha ayuda para nosotros. And for the end, Dar algunos can you consejos give para us some aquellos advice que for quieren those who iniciar el want negocio to del start, herrero. blacksmithing? Mi mensaje siempre es el mismo, que si tienen un sueño, peleen por él. No duden en hacerlo. En el recorrido siempre va a haber problemas y ganas de salirse, pero luchen por sus sueños, porque si realmente lo desean es hermoso y es muy gratificante y vas a ser feliz. Muchísimas gracias. Gracias, Artem. Para mis amigos de Rusia, un hermoso recuerdo.